Saludos chicos y bienvenidos a su curso de Elementos de Semiótica para el Diseño. Charles Sanders Peirce, vida y obra. Así como hicimos con Saussure, ahora corresponde analizar la vida y contexto de otro filósofo que hizo importantes aportaciones al estudio del signo, Charles Sanders Peirce, un complicado filósofo americano que introdujo el concepto de pragmatismo y cómo el significado de un signo radica en las consecuencias prácticas de la vida. Primeros años. Charles Sanders Peirce nació en Cambridge, Massachusetts, en el año de 1839, varios años antes que Saussure. Hijo de Benjamin Peirce, un profesor de la Universidad de Harvard, matemático y astrónomo, y su madre, Sarah Hunt Mill Peirce, una mujer de familia prominente de abogados de Massachusetts. Peirce creció en un riguroso ambiente de estudios y su padre lo introdujo de a poco a un círculo de intelectuales de la época, que enriqueció su desarrollo. Desde temprana edad, Peirce dio muestra de su inteligencia, teniendo notables habilidades en matemáticas y ciencias mientras estudiaba en la Universidad Privada de Cambridge. Más adelante, a los 12 años y bajo la enseñanza de su padre, Peirce ya estudiaba álgebra avanzada y geometría. Además de todos sus estudios en ciencias, también se complementó con conocimientos de filosofía, literatura, entre otras. A la edad de 16 años, Peirce ingresó a la Universidad de Harvard, donde adquirió importantes conocimientos de distintas disciplinas, además de convivir con muchas de las mentes más brillantes de la época. Desafortunadamente, a lo largo de sus estudios, tuvo varias complicaciones personales que afectaron su desempeño. Si bien Peirce era un destacado estudiante en las ciencias, también tenía numerosos problemas disciplinarios, donde constantemente se metía en problemas con la administración de la escuela. Esto sumado a un comportamiento un poco excéntrico. Y por si eso no fuera suficiente, Peirce padecía de neuralgia trigeminal, un tipo de padecimiento que causa dolor en la cara, lo que podría haber explicado su carácter errático a causa de ese dolor. En 1859 se graduó de Harvard con un título en química. Su tesis fue más sobre temas científicos que sobre temas filosóficos, pero durante esta etapa fue donde comenzó a surgir su interés por la filosofía y la lógica. Estudió a Kant y la lógica formal en la teoría del conocimiento, que juntó con su disciplina y metodología por su experiencia en las ciencias exactas, que dio una perspectiva única. Vida y obra. Guardia costera. Poco después de haberse graduado de la Universidad de Harvard, Peirce se unió por un breve tiempo en la Guardia Costera de los Estados Unidos, en el Departamento de Pesos y Medidas. Ahí trabajó en proyectos de geodésica y estudios gravitacionales, donde aplicó sus conocimientos en matemáticas y ciencias. Su estudio de geodésica Coast Survey determinó de manera precisa la forma y tamaño de la Tierra. Utilizando péndulos y otros instrumentos, logró medir la gravedad de diferentes lugares. Harvard y la conferencia en Lowell Institute. Ya en 1864, Charles también comenzó a dar clase de manera intermitente en la Universidad de Harvard, a veces como instructor y a veces como conferencista en los campos como la matemática, lógica y filosofía. Durante este periodo dando clases, logró hacerse tiempo de formular varias de sus teorías, que después darían base y estructura a su trabajo de pragmatismo y semiótica. En 1866, Peirce tuvo la oportunidad de dar una conferencia en el Lowell Institute of Boston, uno de los centros educativos más importantes de Massachusetts. Esta presentación sería un momento importante que marcaría su carrera. En ella presentó su serie de charlas tituladas La lógica en la ciencia, donde explicó cómo la lógica formal podría aplicarse a la metodología científica. Algunas de las ideas que discutió en sus charlas fueron la naturaleza de la lógica, donde comparó la lógica con las matemáticas. Para Peirce, la lógica es una ciencia que estudia las reglas y las bases del correcto racionamiento, es decir, que estudia los métodos que permiten llegar a conclusiones válidas. Los métodos de inducción y deducción. Explicó la diferencia de ambas y subrayó por qué era importante en la investigación científica. Dividió la lógica en 3 ramas: la abducción o hipótesis, la deducción y la inducción. La lógica de relaciones habla de cómo varios elementos pueden relacionarse en una misma construcción y no solo tener cualidades individuales. Y por último, sentó las bases para su teoría de significación, donde definió la semiótica como la ciencia de los signos y sus funciones,
Dividió los signos en 3, los íconos, los índices y los símbolos. Las conferencias fueron un éxito en Lowell, lo que permitió que Peirce fuera reconocido y ayudaron a que se consolidara como un pensador importante en el campo de la lógica. Además que durante sus conferencias recibió retroalimentación importante que luego le permitiría desarrollar sus teorías posteriores. Durante su estancia como docente en Harvard, Peirce influyó con sus ideas innovadoras sobre lógica, sus rigurosos métodos de investigación y su representación de la lógica compleja mediante diagramas, que después evolucionaron a los diagramas de Venn. Su visión interdisciplinaria y su énfasis en el pensamiento crítico empujaron a sus estudiantes a seguir carreras en ciencias, lógica y filosofía. Además de desarrollar su vida académica, Peirce tuvo algunas complicaciones durante su etapa docente en Harvard. Tuvo numerosos problemas personales a causa de su personalidad excéntrica y problemas de salud, lo cual no permitió que tuviera una base en la universidad. En 1863, Peirce contrajo matrimonio con Harriet Melusina Fay, una mujer intelectual hija de un prominente abogado de Nueva Inglaterra. Una relación intensa y tormentosa. Si bien en un principio ambos encontraron intereses en común como la ciencia y la filosofía, más adelante, y a causa de la compleja personalidad de Peirce y los problemas financieros, ocasionaron la separación de la pareja y un divorcio en 1885. 1885 fue un año complicado para Peirce. Su divorcio con Melusina, sus problemas de salud y sus dificultades financieras causaron un impacto en su vida académica. Si bien Peirce era un pensador respetado, tuvo que dejar la docencia para vivir casi aislado en su residencia de Milford, Pensilvania. Después de su divorcio con Melusina, en 1887 Peirce contrajo matrimonio con Juliette Froissy, una mujer francesa de la cual no hay mucha información. Los conflictos y problemas financieros también afectaron esta relación, pero a pesar de eso, ella fue una fiel compañía brindando apoyo emocional y cuidado constante, que permitió que él pudiera dedicarse a su trabajo. En sus últimos años, Peirce vivió con carencias, aislado, y varias de sus contribuciones no fueron reconocidas significativamente. Su esposa Juliette estuvo con él hasta la fecha de su muerte en 1914. Analizando un poco de la vida de Peirce, podemos notar el impacto de una educación increíblemente rigurosa por parte de su padre al ser científico y matemático. Resultado de esta educación, conocimos un personaje brillante, pero con numerosos problemas de salud, tanto física como mental. Sus obras y contribuciones a la semiótica y la lógica están fuertemente ligadas a sus bases en ciencias duras, en contraste con Saussure, que relacionaba toda su teoría a la lingüística y la estructura. Muchas gracias, chicos, nos vemos en la próxima sesión.